Jonathan, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, qué gusto saludarte, a tus órdenes. Igualmente, bueno, nos gustaría esa opinión tuya y esa revisión como experto en el tema de los mercados. ¿Qué tan importante resulta para México esto que se anunció, esto de que entre a la clasificación de las AS, del equipo de las AS, desde tu punto de vista, Jonathan? Bueno, como bien dices, Moody's Investor Service tomó una decisión muy importante para México el día de ayer al aumentar la clasificación de México, y esto pone la clasificación de Moody's arriba de las de Fitch y Standard & Poor's. Es importante destacar la situación única en la cual México se encuentra, porque en las últimas semanas los inversionistas internacionales han empezado a revelarse un poco y sacar sus inversiones de los llamados mercados emergentes. Pero esta acción de Moody's yo creo que protege un poco a México frente a los vientos en contra. ¿Y lo que sucede con los mercados emergentes se debe a qué, Jonathan? Bueno, principalmente podríamos decir que tiene que ver un poco con la decisión de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, al empezar a retirar los estímulos en Estados Unidos. Eso seguramente va a afectar a los países emergentes más débiles, pues estos mismos países han recibido fuertes flujos de los inversionistas internacionales. Jonathan Levin, déjame compartir contigo y el auditorio este fragmento del discurso ayer de Enrique Peña Nieto en la ceremonia de conmemoración de la Constitución mexicana, en donde habló precisamente de este tema. Déjame recuperar este fragmento y regreso contigo. Ok. Elevó por primera vez en la historia del país la calificación soberana de México a la categoría de las AS, que fundamentalmente, como así lo señala la propia calificadora, es a partir de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso en 2013, las cuales elevan el potencial de crecimiento del país. Es decir, se amplía y crece la confianza de México ante el mundo. Jonathan Levin, en términos prácticos, ¿qué tendríamos que esperar que suceda a partir de esta reclasificación? Bueno, Carmen, en primera instancia hay una cantidad enorme de inversionistas institucionales que solo pueden invertir en papeles con ciertas calificaciones. Entonces, en teoría, y como sabemos, los mercados financieros no siempre siguen la teoría, una mejora de la calificación soberana podría afectar de manera positiva a prácticamente todos los instrumentos financieros de empresas domiciliadas en México, ¿no? ¿Qué es lo que considera, qué es lo que toma en cuenta una calificadora, en este caso Moody's, para poner a un país en A, en B, en las clasificaciones que tiene? Bueno, según Moody's, la decisión tuvo que ver en gran medida con las reformas estructurales del año pasado, como mencionó el presidente Peña Nieto, y lo que ellos dicen, lo que Moody's dice, con tal vez un mensaje que hemos escuchado una y otra vez en el último año, es que estas reformas deben elevar el crecimiento potencial de México. No, hay muy pocos cambios que lo pueden hacer, y uno de esos es, por ejemplo, una mejora importante en la tecnología de un país, pero otro es una mejora en el acceso a las materias primas, ¿no? Jonathan Levin, hace un momento yo decía que había un contraste en las informaciones, porque por un lado en lo internacional se reclasifica México de esta manera, algo que fue destacado por Peña Nieto y por los especialistas, pero por otro lado, y te pregunto si es válido asociar un tema con el otro, creo que sí, te lo pregunto a ti como especialista en mercados, cuando se ve un desplome del índice de confianza, este indicador que elaboran conjuntamente la Banca Central y el INEGI, y nos dicen que ha caído 15.5% en términos anualizados, bueno, te pregunto ¿qué señal es esa? ¿Es una señal contradictoria? ¿Es una señal que se puede sumar al análisis con Moody's?
Bueno, sí, claramente México está pasando por un bache. Hemos visto debilidad en las exportaciones, hemos visto debilidad en el sector interno. Sin embargo, lo que Moody's está viendo es el panorama a mediano y largo plazo. Lo que ellos dicen es que con estas reformas estructurales México está mejorando sus posibilidades de crecimiento de aquí a no sé, 3, 4, 5 años. Y el indicador de la confianza del consumidor, digamos, es más inmediato. ¿Refleja qué entonces? Sí, precisamente, bueno, como bien sabes, Carmen, México tuvo un arranque difícil en 2013 en términos del gasto público. Esto seguramente afectó al país. La demanda en el sector externo no ha sido lo que esperábamos. Yo diría que esos son los dos factores principalmente, pero hay que recalcar que los especialistas también están esperando una mejora en la economía estadounidense este año, y eso seguramente se va a traducir en mejoras aquí en México. ¿Y encuentras, Jonathan Levin, que el anuncio de Moody's tuvo algún impacto inmediato en los indicadores? ¿Se registró alguna señal, digamos, en la bolsa, en la paridad cambiaria, en los mercados interbancarios? ¿Algo sucedió que nos hable de algún tipo de entusiasmo o no? Sí, la reacción fue positiva de manera inicial. Los bonos tuvieron una fuerte subida el día de ayer, con las tasas bajando en 10 puntos básicos en el bono de 2024, el benchmark como le llaman. El dólar bajó, ubicándose en, si no me equivoco, 13.2716 al cierre de ayer, y el índice de precios y cotizaciones de la bolsa rebotó en el momento del anuncio, pero finalmente cerró con una pequeña pérdida de 0.5%. ¿Y eso cómo lo interpretas? Bueno, por un lado, esta subida de calificación, podríamos decir que ya fue en parte descontada. Como bien sabes, los mercados financieros siempre tratan de adelantarse. Por otro lado, no podemos perder de vista que los inversionistas internacionales han perdido un poco su apetito para mercados emergentes en general, y México, por suerte o desgracia, forma parte de ese grupo. Pues ahí está, Jonathan Levin, este análisis que hace sobre la decisión de Moody's el día de ayer y bueno, el contexto general de cosas que nos has comentado esta mañana. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada y estamos en comunicación contigo y con Bloomberg. Buenos días. Muchas gracias, Carmen. A ti, gracias al corresponsal de mercados financieros de la agencia de noticias especializada Bloomberg esta mañana.